Radio Sputnik te cuenta las noticias más importantes de Argentina y el mundo. Segunda mitad de Cara o Seca. Seguimos en vivo en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, por supuesto, recorriendo cada rincón de la agenda informativa del plano local, pero también deteniéndonos cuando vale la pena para volver al panorama internacional que bien de cerca venimos cubriendo. Ur. Bueno, es un placer este momento que nos vamos a tomar un ratito para reflexionar más profundamente y muy particularmente para presentar un libro. Está con nosotros, Martín Martinelli. Él es historiador, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján, donde además es docente, es investigador, divulgador del Observatorio Geohistórico, autor de varios libros en torno al tema sobre el cual vamos a conversar el día de hoy, entre ellos, y aquí vamos con este último libro de Editorial Batalla de Ideas, Geopolítica del genocidio en Gaza. Bienvenido, Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá en el piso después de haber hablado siempre vía Zoom o teléfono. Hemos conversado telefónicamente muchísimas veces con Martín y es un placer tenerte acá para presentar este libro, uno de tus últimos libros, más allá de que obviamente sos un escritor de otros libros y también de varios artículos que solemos recomendar. Vuelvo a mencionarlo, Geopolítica del genocidio en Gaza, Editorial Batalla de Ideas, Martín Martinelli. Voy quizás a lo primero, que es la idea, a preguntarte cuál es la idea central que atraviesa el libro después de además muchos años de investigar lo que sucede en Asia Occidental. Justamente la idea principal es que la gente entienda que esto no empezó el 7 de octubre del 2023 y que esto no es pasajero y que hay un plan, toda una planificación, un desarrollo estratégico planificado por la misma potencia que hizo el mayor atentado terrorista de la historia, que es Estados Unidos y el Pentágono, o sea, el máximo organismo militar de Estados Unidos, que se cumplieron en estos días 80 años de Hiroshima y Nagasaki, sí, donde se mataron 70.000 personas en solo un día en Nagasaki, y luego de que ya se había rendido Japón, ya se había rendido Alemania meses antes, por lo cual fue una demostración de poder, sobre todo para la Unión Soviética, y esto es, en algunos paralelismos, algo que está planificado por Estados Unidos, sí. Por supuesto, es otra etapa, estamos hablando de 1945 y de 2025, pero tiene mucha relación con, en ese momento era el auge mayor de Estados Unidos como superpotencia, con una potencia de la Unión Soviética que no era en la misma escala, y ahora se da que tanto China como Rusia son potencias que pueden opacar o por lo menos sentarse en la misma mesa que Estados Unidos en varios planos, y eso para mí es lo que está detrás de este genocidio, y lo trato de desarrollar en el libro con datos, fuentes, diferentes perspectivas, pero sobre todo viendo que un mes después de la propuesta de ampliación del BRICS a Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto, Irán y Arabia Saudita, lo no menor, esos 6 países que se sumarían al BRICS potencialmente en 2024, desde mi perspectiva sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados Israel como base militar de Estados Unidos en la región, ni Estados Unidos apoyando logística, financiera, diplomática y políticamente, más allá de lo que se quiere mostrar muchas veces de parte de ellos mismos. Martín, uno puede ver ese fenómeno estructural, casi como de placas tectónicas subyacentes, pero también hay un fenómeno coyuntural, que es lo que sucedió el 7 de octubre. ¿Hasta qué punto eso de la superestructura, digamos, se vincula con esto? Porque Israel puede dar una justificación que es: estoy atacando en virtud de lo que sucedió aquel 7 de octubre. Ahí tenemos diferentes momentos que planteo acá, pero también planteo en mi tesis doctoral, que fue publicada como libro acá y en España, que muchos de esos escritos se pueden descargar de internet en varias páginas referentes a mis investigaciones. Y lo que se ve ahí es que
ya se hablaba de diferentes políticas de exterminio, o el máximo historiador de estos temas, que es Ilan Pappé, que prologó mi primer libro, publicó en 2008 un libro que se llama La limpieza étnica en Palestina. O sea que más allá de los nombres, no es que no signifique nada que sea un genocidio, sí lo significa, y mucho por las cuestiones concomitantes y las cuestiones de, por ejemplo, la Corte Penal Internacional y la visita posible o potencial de Netanyahu a la Argentina en septiembre. Pero lo que vos me decís es cómo se entiende el 7 de octubre. El 7 de octubre es un ataque por parte de las milicias que no son un ejército, sino que es un rango menor, porque son con armamento mucho más rudimentario, hacia las colonias de Israel que lo rodean, luego de estar casi 20 años cercados por aire, mar y tierra. Cuando uno ve la violencia no se trata de justificarla, sino de comprender los temas, no decir, está bien, yo no digo que está bien lo que hizo Israel, no digo lo que está bien lo que hizo Palestina, no digo que está bien lo que hicieron los nazis, no está bien lo que hicieron los estadounidenses, no está bien o mal, sino que se trata de comprender la masacre de judíos por los nazis. Por supuesto la condeno, y diferentes grandes matanzas las condeno, pero cuando uno estudia la geopolítica o estudia la historia, trata de entender la lógica guerrera, por qué el hombre llega a lo que dice Clausewitz, que es a disputar la política por otros medios. Es decir, cuando la diplomacia no alcanza que se reúna Palestina con Israel, con Estados Unidos o Egipto o Qatar, se enfrenta militarmente. Eso es lo que vendría una de las interpretaciones de por qué hay guerras, pero las guerras no son de ahora. Pero más allá de eso, el 7 de octubre sí, en el plano mediático tuvo mucha repercusión, más que todo lo que los miles de presos palestinos, la demolición de hogares y todas las formas de opresión que sufren a diario, no solo los palestinos, sino los libaneses, los sirios, los yemeníes e incluso los iraníes. Por ejemplo, yo menciono en el libro los grandes líderes que mataron desde 2020 a esta parte: Qasem Soleimani, iraní, en Irak. Eso fue inicios del 2020, 2020, prepandemia. Que se hablaba, era el Trump 1.0, que se hablaba de una guerra Irán-Estados Unidos. Para entenderlo es como un San Martín para Irán. Exactamente, es como Nasser, son personajes. Claro. Por ejemplo, mató a Yahya Sinwar, que es como el Che Guevara para los palestinos, a Nasrallah, que es de las máximas personalidades de los últimos años para Líbano, pero cuando es el mundo árabe es como si fuera Latinoamérica, para que la gente entienda. Sería como si Lula sería el máximo representante de Latinoamérica, matan a Lula. Sería algo así. Son los máximos líderes, más allá que sean presidentes o no, por lo que representan en esos países. Y el 7 de octubre fue una muestra de violencia, y con todas cosas que trato de explicar ahí, creo que es el capítulo 4, porque los medios de comunicación, por supuesto, juegan un rol también informativo. Se dice que el primer damnificado con la guerra es la verdad, porque cada postura va a tratar de moldear a su gusto la narrativa, y nosotros vivimos en un mundo de una narrativa preferentemente occidental, que poco a poco, creo, se van ofreciendo otras visiones de otros países que proponen un medio nuevo, y eso hace que haya diferentes perspectivas sobre todos los temas. ¿Consideras que está modificándose? Me gustaría apuntar a eso que acabas de decir, esta narrativa, y quizás lo involucramos con una situación política que es varios países, por ejemplo, grandes potencias europeas, Francia, Reino Unido, planteando que van a reconocer el Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Lo de las perspectivas de la narrativa, creo que ahí planteo que la narrativa occidental llega a todas partes del mundo por el inglés, por las películas, Hollywood, por las redes, Instagram, las GAFAM, Facebook, todo. Pero tanto Turquía, Irán, Rusia, China tienen medios que ya se potencian a lo que sería la CNN hace 30 años, cuando jugabas más o menos sola con la BBC, New York Times. Entonces ahora está Sputnik, Russia Today, TRT de Turquía, Hispan TV y Iran News de Irán, China
diferentes medios que buscan llegar a lo internacional y no como pasaba en Argentina y puede pasar, pero que las agencias EFE, Reuters y demás son las que dicen esto es lo que pasó, vamos a decir, en Medio Oriente. Replico en página 12 Clarín o La Nación, esto pasó en tal. Y el segundo punto de Francia y Reino Unido es muy significativo porque son, digamos, entre las mayores potencias, los mayores aliados de Estados Unidos. Y que se planten de esa forma, cuanto menos hace temblar el escenario geopolítico, porque ya le agrega una arista más, como si no las tuviese. Porque estamos hablando del lugar donde se pelea por quién controla el mundo. Eso es lo que sucede ahí. Uno diría, bueno, pero América Latina, África, todos los continentes tienen su implicancia. Pero ahí, por la llegada que tiene Europa, se llama Eurasia para nosotros, por la llegada que tiene China, Rusia, Irán y Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, el mismo Israel, Irán, todas esas potencias hacen que esa región, junto con las reservas de hidrocarburos, hace que todos quieren jugar en ese campo. Y ahí es donde se disputa efectivamente y militarmente el mundo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, pero en Sahel hay conflicto. Bueno, pero ahí no va Rusia. En el conflicto de Siria, por ejemplo, se ve patente que estaba China. China de diferente manera. Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Todos van ahí y pujan de alguna forma. Si no apoyan a una milicia, entran directamente. Y eso no sucede, por ejemplo, en Venezuela o en Canadá o en otra parte, no sé, en Indonesia. Más allá que sucedan cosas diferentes. Ese es el lugar donde van hace 100 años, más de 100 años. No es que esto empezó. Eso es lo que trata de explicar una visión histórica o el libro. Esto tiene que ver con lo que sucede ahora, pero hay esto que dijo él de las placas tectónicas, hay cuestiones que ya subyacen y por ahí varían en esta guerra, pero ya hubo un montón de guerras en la zona. Estamos hablando con Martín Martinelli, autor de Geopolítica del Genocidio en Gaza, este libro de editorial Batalla de Ideas. Martín, quiero preguntarte por cómo ha cambiado el escenario en los últimos tiempos, y digo últimos tiempos, más precisamente los últimos meses, semanas. Vimos que de repente hubo un aluvión condenatorio a lo que pasa en Gaza, que antes no estaba. Si uno se fija, para quienes no lo seguimos tan de cerca como vos, no parecen haber cambiado tan profundamente las condiciones de la situación humanitaria allí, y sin embargo vimos que de repente hubo una disparada de denuncias ante organismos de derechos humanos. ¿Qué cambió en estas semanas para que ahora llegue a la portada de todos los medios? Me parece que hay diferentes vaivenes, pero esto que decís vos es así porque ha llegado, por ejemplo, en medios que podríamos catalogar más de derecha de Argentina. ¿En qué sentido? En que la ultraderecha es la que más apoya firmemente y sin ningún tapujo lo que hace Israel. Es decir, Javier Milei y la Libertad Avanza en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia en menor medida, pero son los que tienen una tendencia desde importar armas sin que le importe justamente de Israel, como pasa ahora que en Brasil están entrando armas que hizo un contrato Bolsonaro. Entonces, ese eje va relacionado con ciertos medios. Esos medios igual ahora casi que no hay un fenómeno que no tienen forma de no decir esto. Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, ya hizo un informe que se llama Anatomía de un genocidio hace más de un año. Pero ahora Human Rights Watch, B'Tselem de la Organización de Derechos Humanos de Israel, diferentes periódicos, France 24, por esto que se va dando entre la política y los medios, es que Francia empieza a blanquear esa consideración de genocidio. Y es porque me parece que se sobrepasaron más límites que en otras ocasiones. Y el mayor, si querés, de esto que decís de estas últimas semanas, la respuesta precisa sería la cuestión del hambre. ¿En qué sentido? Se empezaron a ver a los palestinos famélicos de la piel y hueso y se empiezan a dar los datos de cuántos niños mueren. De hecho, hubo un problema en otra radio porque entrevistaron a alguien de UNICEF, no sé si fue esa la razón, porque echaron a 30 personas de Radio Combo, pero no sé si fue el motivo,
Pero en TRT salió una imagen con cuántos niños murieron de cada edad hasta los 18 años, y eran casi 1000 en cada uno. Cuando uno tiene hijos, aunque no lo tenga, se imagina que le pudiese pasar a sus hijos, pero a esto se le sumó, porque esto ya venía pasando, como decís vos, esta cuestión de que incluso se comparó con el juego del calamar, donde el que no lo vio matan a la gente mientras está jugando. Es un juego bien perverso de Corea del Sur, el programa. Y cuando iban a buscar la ayuda humanitaria, les disparaban desde el ejército, que ya se ha comparado con diferentes videojuegos, incluso cuando manejan los drones y otras cosas, incluso Estados Unidos. Pero esto creo que, sumado a la inteligencia artificial que ya se viene usando, sumado que, por ejemplo, cuando mataron a Sayid Nasrallah, matan a todos los que están en el edificio, porque es una bomba que Claro. atraviesa, son bombas de 1 o 2 toneladas. En Líbano eso, ¿no? Claro, en Líbano, en Beirut. Pero todo eso es un entramado relacionado. Es decir, cuando se ataca Irán, vamos a decir, no se habló de esto que decía él. Cuando atacan Líbano tampoco. Pero ahora que se traspasó, digamos, aunque lo quisieran tapar esta cuestión del hambre y de que mueren de hambre de manera intencional, creo que ahí ya, aunque uno diga, detrás de esto también hay decisiones políticas. Por supuesto que en todo hay una mirada, si a Francia le conviene o no le conviene, el Reino Unido que mencionaba ella. Más allá de eso, se pasaron límites. No es que los otros límites no sean límites y la gente esté preparada para matar de esa manera. Sí. Pero acá se extralimitaron porque están mostrándose de manera ordenada. Es decir, la narrativa tiene que ver como si fuera una película, las imágenes que se van viendo. Acá, todo eso, lo del hambre se sumó a lo que se veía antes y dijeron como si fuera basta, digamos, o esto no, como que se volvió intolerable para mucha más gente. Me interesa volver un poquito a esto que dijiste, Martín, sobre Eurasia en términos de la discusión global actual, pero histórica, en términos de ese espacio del globo como un centro histórico, logístico, global, donde se producen hidrocarburos, petróleos, donde hubo invasiones a Irak, a Libia, ¿no? Podemos poner otros periodos históricos justamente. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es esa zona? ¿Qué más hay? ¿Cómo entenderlo? Quizás te pido un trazo muy general, histórico, porque hablaste antes de la Segunda Guerra Mundial, la salida, el hegemón Estados Unidos. Quizás hacer un breve recorrido para entender las disputas actuales. Lo principal en las altas esferas, o digamos en el mayor poder del mundo, es que Estados Unidos está en declive relativo hegemónico. Traducido al castellano, está perdiendo poderío económico frente a sus competidores y sus rivales. Y en ese sentido, Estados Unidos, en el aspecto geográfico, está en un espacio insular, es decir, alejado de Eurasia. Claro. Y Estados Unidos es la primera superpotencia extra, o sea, fuera de Eurasia. Es la primera de la historia como potencia mundial. Si uno dice los incas, mayas, aztecas, bueno, pero eso es regional. Mundial, de interés y relevancia mundial, Estados Unidos es el primero que juega fuera de eso. ¿Y qué importancia o qué marca eso? Que cuando uno tiene que definir una potencia agresora, tiene que ver quién es el que va a dónde. Sí. Por eso es la diferencia. Si uno dice, los palestinos atacan a los israelíes, no, pero si no, no sucedería en Gaza o en Ramallah o en Jenin, en las ciudades palestinas. Sucedería en Tel Aviv, en Jerusalén, en las diferentes ciudades israelíes. Sí, lo mismo sucede con esto. Estados Unidos tiene rodeado de bases militares Irán, China y Rusia. Y además se amplió hacia la frontera rusa con la OTAN. Pero Rusia, China e Irán, por nombrar tres, no tienen bases militares en México y en Canadá. No tienen submarino. No. El presidente de Rusia no dice, discutí con el expresidente de Estados Unidos como hizo Estados Unidos con Rusia. Mando submarinos nucleares a Estados Unidos. No hacen eso. Y en cambio Estados Unidos discutió Trump con Medvedev y mandó submarinos nucleares a Rusia, como si fuera
un juego, Mm. el TEG, que nombramos el otro día. Mm. Y en este caso, Eurasia es ese lugar donde hay múltiples culturas, un mosaico de civilizaciones que se han entendido, que ha habido también mucho intercambio cultural, comercial, incluso la antigua ruta de la seda, ahora la nueva ruta de la seda, entre comillas, que es la iniciativa de la Franja y el Cinturón. Y Estados Unidos, mi lectura es que quiere bloquear eso. O sea que su interés es el fraccionamiento. Y el interés de Rusia y China es la integración, porque les conviene tener sus fronteras pacificadas. Para eso se reunieron en la Organización de Cooperación de Shanghái, en el BRICS. Ellos no quieren que haya guerra en sus fronteras. A ningún país le conviene. Y Estados Unidos mira esto por televisión, dice, a 10.000 kilómetros de mi territorio hay una guerra. Le mando armas, le mando dinero a Ucrania, le mando dinero a Israel, le mando dinero a cualquier otro aliado o hago que la OTAN ponga dinero. Y esa lógica está cambiando. Para mí ya cambió cuando en 2013 tanto China como Rusia, dos países centrales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijeron no vas a bombardear Siria. Esto que vos decías, Libia, Siria, Irak, Yemen, Afganistán, todos esos países bombardeados con 40 millones de refugiados, millones de muertos, millones de dólares gastados en guerra y destrucción y fragmentamiento y atomización del poder en esos estados, ahora cambia porque los mayores rivales de Estados Unidos, aunque no se enfrenten en guerra, son China y Rusia, y ya tienen otra mirada del mundo y esa lógica se ve. Yo ponía en mis redes el mapa del nuevo BRICS, multicolor, Claro, en todos los continentes. multipolar, todos los continentes excepto Europa Occidental y Exacto. Estados Unidos, pero no porque no quisieran, o sea, el G7 no forma parte del BRICS, pero a México le tienta, a Venezuela, a Argentina si cambia, o con otros gobiernos, Brasil ya es parte, o sea, es una lógica diferente a lo anterior, porque lo anterior es un mundo dominado por Occidente y este mundo, cuanto menos, es un mundo más equilibrado, más disperso el poder. Es Martín Martinelli, a quien están escuchando, autor de Geopolítica del Genocidio en Gaza, de editorial Batalla de Ideas. Martín, vengo para acá, para Argentina, para preguntarte por el posicionamiento del gobierno de Javier Milei. Sabemos que esperaba reunirse con Netanyahu ahora el próximo mes, en septiembre, a pesar de esta orden del Tribunal Penal Internacional de detención de Netanyahu. ¿Qué lectura haces sobre el cambio en el posicionamiento diplomático de la Casa Rosada desde la asunción de Milei? Y esto que a todas luces parece un alineamiento casi irrestricto hacia Israel. Dicho por ellos mismos, el gobierno es aliado de Estados Unidos e Israel de manera incondicional y se habla de una visita en septiembre, una potencial visita, quizá también sea como una medición de temperatura, a ver qué reacciones se generan. Anoche salió una nota en La Política Online respecto de qué pasaría si viniese. Argentina forma parte de la Corte Penal Internacional y con que un fiscal o un juez diga hay que detener a Netanyahu, sí, podría ser. Además debería pasar por el espacio aéreo de Brasil, que también forma parte. O sea, circunstancias internacionales. Ya pasó con otros mandatarios que también no se exponen a que pase eso. El alineamiento de Argentina tiene que ver también con apoyo político, como Elstein y otros grandes magnates que ponen dinero en este gobierno en particular, pero la lógica es, como decía antes, de las ultraderechas. Creo que el gobierno de Milei, como una imitación en todas las menores medidas respecto de Bolsonaro, pero viene con esa lógica de lo que algunos hablan del nuevo fascismo 2.0, ultraderecha. Llamémosle como le llamemos, son gente que directamente dice destruyamos el Estado, vayamos contra las minorías, un montón de cuestiones políticas, y en ese sentido está destruir también un enemigo creado. ¿Qué es eso? Que es una construcción que en el primer capítulo yo hablo del orientalismo. Y en el orientalismo se habla de los árabes, pero en realidad son todos los enemigos que se construyeron a lo largo de la historia reciente de Estados Unidos, es decir, primero los comunistas o particularmente los rusos y cubanos, después son los árabes, ahora son los chinos y los rusos, o quien fuese que se ponga
como enemigo, y eso hizo que incluso Argentina tenga roces diplomáticos con Irán, que ya los tuvo con el memorándum y con otras cosas, pero vuelve a un posicionamiento donde Argentina no tiene un rol real. ¿En qué sentido? Brasil es una superpotencia regional. Argentina en términos militares, por diferentes decisiones, no lo es. Y entonces sí tiene un eje, una posición geoestratégica en el Atlántico Sur. También leía que en las Malvinas, cuando venía para acá, van a extraer petróleo, a saquear, decía el titular, una compañía británica y una israelí. Y Argentina, su gobierno, llega al punto de tener un acercamiento a alguien que fue un enemigo en 1982, pero posteriormente también hubo roces diplomáticos con Inglaterra. Y ahora, como el eje anglosajón es Estados Unidos, Israel y Reino Unido, Argentina se posiciona de ese lado, como decías vos, irrestricto, de decir, sin cuestionamientos de ninguna índole. Es decir, si Estados Unidos dice que el enemigo es Irán, si dice que es Nigeria, Nigeria, si dice que Brasil, es Brasil. Lo que digan, nosotros ciegamente, como ganado y ciegamente hacia el precipicio, vamos, aunque nos cueste lo que nos cueste, que por suerte estamos muy alejados de las cosas, pero es como que nos quieren acercar a los conflictos. Es Martín Martinelli a quien escuchan, es historiador, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján, es docente, investigador, divulgador, autor de Geopolítica del Genocidio en Gaza, que recomendamos mucho para pensar un poco la historia y el presente y lo que está pasando en el mundo. Martín, gracias por venir un ratito a visitarnos y por todas las conversaciones que tenemos aquí a menudo. Muchísimas gracias a ustedes, me sentí súper cómodo y no parece que ya hubiese pasado todo el programa. Vos viste. Martín Martinelli, gracias. Nos vamos a una tanda cortita, las noticias y volvemos. Ahora Radio Sputnik te acompaña todo el día. 24 horas de información, entrevistas y análisis. En Concepto FM 95.5.